Problema 1739 nos dice una olla de cobre, y aquí pues sí hay que tomar en cuenta estas cosas. Una olla de cobre, una masa de 0,50 kilogramos contiene 0,170 kilogramos de agua y ambas están a una temperatura de 20 grados Celsius. Un bloque de 0,150 kilogramos de hierro a 85 grados se deja caer en la olla. Encuentre la temperatura final del sistema suponiendo que no hay pérdida de calor a los alrededores. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí lo que va a suceder es que vamos a buscar el equilibrio térmico. ¿Ok? El agua y el cobre van a aumentar su temperatura y el hierro va a disminuir para llegar al equilibrio. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos es, primero hay que tomar en cuenta la capacidad calorífica de cada uno, pues, de estos elementos. Entonces, tenemos la capacidad calorífica para el hierro, ¿ok? Que es 470 julios por kilogramo Kelvin. Tenemos calor específico para el cobre, ¿verdad? Entonces, que este es 390 julios por kilogramo Kelvin. Y tenemos para entonces el agua, que serían pues los 4190 julios por kilogramo Kelvin. ¿Ok? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta ecuación para saber cuánto calor absorben unos y cuánto calor emiten otros. Entonces tenemos esto que está aquí. La temperatura inicial para el agua y para el cobre es 20 grados Celsius. Y la temperatura inicial para el hierro, ¿ok?, es de 85 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, pues hay que buscar la temperatura común, temperatura final del sistema, que es cuando pues todo llega a equilibrio. Entonces, una de las cosas que nos están diciendo es que no hay pérdida de calor a los alrededores. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el calor que emite el hierro lo va a absorber el agua y el cobre. ¿Ok? Entonces, el calor que emite el hierro lo va a absorber el agua y el cobre. Esto es una forma de ver la ecuación. La otra es pues que la suma de todos los calores tiene que ser igual a cero. ¿Okay? Entonces, la suma de el calor del hierro más el calor del cobre más el calor del agua tiene que sumar cero. Y eso implica que pues todas las transferencias se dan entre estos tres elementos. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas van a llegar al mismo resultado. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta pues que estos calores pues están absorbiendo y este está emitiendo pérdidas y aquí ganancias. Voy a utilizar esta, ¿ok? Esta que está aquí. Y pues haciendo consideraciones similares, pueden obtener un resultado igual para esto que está aquí. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. El calor del hierro, entonces tendríamos pues la masa del hierro más el C del hierro más entonces, más no, multiplicado por, entonces la temperatura final que es común para todos menos la temperatura inicial del hierro, que es esta que está aquí.
¿verdad? Entonces que tenemos que la temperatura del hierro es 85 grados Celsius. Y para los otros, pues tenemos algo similar, la masa del cobre por la C del cobre por entonces T menos T sub 0, más la masa de agua, la C del agua, y entonces T menos T sub 0. Todo eso igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos eso que está ahí. Y pues necesitamos despejar T. ¿Ok? Ustedes pueden sustituir los valores si quieren de todo esto y, ¿verdad? Dejar todo en términos de T. ¿Ok? Porque ahí tenemos todo el resto de valores. Pero bueno, yo voy a despejar como tal. ¿Ok? Entonces, voy a dejar a un lado todo lo que está multiplicando a T, ¿verdad? Esto, con esto en T, entonces sería MFE CFE por T más, entonces MCU por CCU por T más MH2O CH2O por T. Entonces lo que estoy poniendo de este lado es igual a, entonces todo lo que está multiplicado por T sub 0' o T sub 0, pues pasa al otro lado. Entonces aquí vamos a tener MFE, CFE, T sub 0' más MCU, CCU, T sub 0, y aquí abajo lo pongo, más MH2O, CH2O, T sub 0. ¿Ok? Entonces, pues tenemos eso ahí. Y entonces, despejamos y pasamos al otro lado. Entonces, aquí todos los T son en comunes, pues sacamos a factor, ¿verdad? Entonces, a ver si me cabe aquí. Entonces, MFE, CFE, más MCU, CCU, más MH2O por CH2O, todo multiplicado por T, igual a pues todo esto que está aquí, MFE, CFE, T sub 0' más MCU, CCU, T sub 0 más aquí abajo, MH2O, CH2O, T sub 0. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a sustituir o calcular todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a hacer los cálculos de todo esto. ¿Ok? MFE por CFE, ya que pues todo esto ocupa mucho espacio, entonces voy a hacer los cálculos individuales. Entonces, M del hierro, dijimos que es 0,250 kilogramos multiplicado por el C del hierro, que eso es 470, eh, perdón, esto es julios por kilogramo Kelvin. Entonces, bueno, ¿y cuánto nos da eso? 150 por 470 nos da 117 julios por Kelvin. ¿Ok? Kilogramos es lo que se simplifica. Ok, entonces ya tenemos eso. El otro es MCU por CU. Entonces MCU por CCU. Entonces, ¿cuánto es la masa del cobre? La masa del cobre son 0,500. Entonces tenemos 0,500 kilogramos multiplicado por el C del cobre. Entonces son 390 julios por kilogramo Kelvin. Y eso nos da entonces 0,5 por 390, 195 julios por Kelvin.
Y el del agua, entonces tendríamos el del agua. Igual entonces la masa de agua, dijimos que es 0,170 multiplicado por 4190 julios, kilogramo Kelvin. Ok, entonces, ¿cuánto nos da eso que está ahí? Eso que está ahí, pues 0,170 por 4190. Estos son 712. Perdón, 712 julios por Kelvin. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya tenemos eso que está ahí, como esos términos, pues estos se suman, ¿verdad? La suma de todo eso, pues podemos calcularlo. Y después aquí cada uno de estos términos, pues nos va a dar un valor. Okay, entonces voy a sumar esto que está aquí. Ok, como hacer una suma de esto directamente. 117 más 195 más 712 da 1024 julios por Kelvin. Entonces, bueno, tenemos eso que está ahí. Recuerden que todo ese término pasa al otro lado a dividir. Ok, entonces, bueno, lo voy a poner aquí primero. 1024 julios por Kelvin multiplicado por T es igual a. Entonces, tendríamos lo del hierro por T sub 0 prima. Lo del hierro es 117 julios por Kelvin multiplicado por la temperatura. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer, hay algo que tienen que tomar en cuenta. Todo esto de la temperatura viene de una diferencia. ¿Ok? Entonces, todos estos valores, recuerden que vienen de una diferencia de temperatura. Los coeficientes a estos vienen, las unidades vienen en diferencia de temperatura. Entonces, aquí vamos a utilizar Celsius. ¿Ok? Y no pasa nada. No cambia. ¿Ok? Porque, de nuevo, fíjense que la unidad, lo vemos aquí, la unidad de C viene tomada en cuenta de una diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura en Celsius es la misma diferencia de temperatura que en Kelvin. ¿Ok? Entonces podemos trabajarlo de esta manera. No hay ningún problema en hacer este cambio directo, ¿verdad? De Celsius a Kelvin. Entonces, aquí sería vamos a ver, esto es la temperatura del hierro, que eran los 85 Celsius, grados Celsius, 85 grados Celsius. Entonces, más el de, creo que viene el del cobre. De cobre entonces son 195 julios por grados Celsius, ¿verdad? Multiplicado por, entonces la temperatura, el T sub 0 es 20 grados, entonces pues aquí vienen 20 grados Celsius y pues lo pongo aquí abajo. Entonces viene el del agua, 712 julios por grado Celsius multiplicado por 20 grados. Ok, entonces pues bueno, aquí hacemos esta suma y lo dividimos entre 1024 y nos da lo siguiente. Ok, entonces hacemos esa multiplicación y las sumas correspondientes. Más 195 por 20 más 712 por 20, 1024, me da 27,4. 27,4 es la temperatura de equilibrio del sistema. ¿Ok? Perdón, aquí me faltó grados Celsius. ¿Ok? Entonces, esta es la temperatura de equilibrio.
Les invito a que, pues, traten de hacerlo de esta forma y traten de hacerlo de esta forma para llegar al mismo resultado. Ok, entonces, esto es lo que normalmente se utiliza. Se hace una sumatoria de calores y se igualan a cero, porque todas las transferencias de calor se dan entre estos elementos. Por eso se iguala a cero. Ok, y entonces, pues, este sería el problema 1739.